en Guatemala. Buenas tardes, Rosendo García, don Neri Arteaga, Saraí Espinal, auditorio de HRN, La Voz de Honduras y TSI. Tal y como usted lo decía, Martín Barahona, economista, me acompaña. ¿Es viable sobre esta propuesta por el COEP del 15% reducirse al 12% el impuesto sobre venta? Un gusto saludarle. Sí, muy buenas tardes, un gusto pues conversar con ustedes. Sí, es totalmente viable. Lo que ocurre es que una reducción del impuesto sobre ventas, que es el principal rubro de captación de impuestos en Honduras, hay que enfatizarlo, implicaría una reducción de ingresos, obviamente, y el gobierno tendría que ajustar sus gastos. Es decir, ya desde ahora, si por ejemplo el gobierno dijera, bueno, vamos a reducirlo del 15 al 12, que no es necesariamente lo mejor, pero eso implicaría, por ejemplo, por cada punto de esta tasa, más o menos unos 5 a 6 mil millones de lempiras de reducción en los ingresos, más o menos. Y entonces, claro que al tener menos ingresos, el gobierno central tendría que ajustar sus gastos y desde ahora ir tomando las previsiones para que en el nuevo presupuesto esté contemplada esta reducción y una redistribución o reestructuración de los gastos, porque el gobierno ahorita está teniendo demasiado gasto corriente, poca inversión pública y al mismo tiempo, ya sabemos, una baja ejecución presupuestaria que se puede deber a múltiples razones, pero todo esto tiene que ser parte de un análisis fiscal. De hecho, la justicia tributaria no es solamente analizar las exoneraciones, no, es ver también este tema de los impuestos indirectos, que son los impuestos que más injusticia o regresividad le inyectan a lo que es la recaudación tributaria. Ahora bien, esto se ha venido planteando desde diferentes sectores por varios años. ¿Será viable ahora mismo cuando hemos escuchado desde el gobierno que las arcas se las entregaron en cero? Bueno, a mí me parece que en el caso del Consejo Hondureño de la Empresa Privada es un movimiento táctico. De alguna manera están probando o sondeando si el gobierno, ya que está insistiendo tanto en la aprobación de esta ley de justicia tributaria, que en realidad debería de llamarse Ley de Control y Uso Productivo de las Exoneraciones, porque ese es realmente el contenido del proyecto, lo está sondeando colocándole un reto, que bueno, ya que ustedes buscan o hablan de la justicia tributaria, reduzcan el impuesto sobre ventas, que es de los impuestos más regresivos que existen. De hecho, en Honduras el 70-75% de la recaudación tributaria de estos 130 mil, 140 mil millones de lempiras al año, la mayor parte es impuestos sobre ventas e impuestos de importaciones. Y ahí también, de paso, está incluido el impuesto a los combustibles. Eso es algo que yo en lo personal le agregaría a la propuesta del COEP y de otros sectores y otros que lo han hecho desde antes, que el gobierno reduzca también los impuestos a los combustibles. ¿Por qué razón? Porque esto sabemos que ha inyectado elementos que han creado inflación. Es cierto, ahorita se ha estabilizado un poco la inflación, pero siempre en niveles altos, sigue siendo de un 7-8% interanualmente. Entonces, al reducir los impuestos a los combustibles y de paso también el impuesto sobre ventas, el gobierno tendría que sacrificar ingresos, pero al mismo tiempo puede lograr justicia tributaria y una cierta estabilización de los precios. Es decir, que si hablamos de justicia tributaria, entonces también podría caber esta reducción del 15 al 12% del impuesto sobre venta. Así es más, si a mí me lo preguntaran, ¿qué es lo que inyecta más justicia tributaria? ¿El control de las exoneraciones o una reducción del impuesto sobre ventas? Definitivamente me inclino por el impuesto sobre ventas. Ahora bien, las exoneraciones hay que revisarlas y en eso debemos estar claros, porque ahí hay un sacrificio grande, luego no están algunas empresas realmente utilizando bien o no las han usado bien, y las exoneraciones tienen un sentido y es el de estimular la inversión, estimular la economía, la producción, la generación de empleos, la generación de divisas, y con lo que hemos tenido en todos estos años podemos ver que en general, faltando siempre un estudio técnico detallado, pero uno lo que puede ver a priori es que definitivamente las exoneraciones no han cumplido el papel que está destinado desde el punto de vista de lo que es los estímulos fiscales que se aplican en Honduras como en el resto del mundo. Finalizo con este tema. De aprobarse, ¿usted aconsejaría al gobierno cómo bajar esta tasa? ¿Los 3 índices de un solo, los 3 porcentajes de un solo, o sería calculado? Muy interesante pregunta, porque creo que en las actuales condiciones sí no convendría de reducirlo de una sola vez. De hecho, creo que la propuesta inicial debería ser reducirlo de un 15
a un 14% para el 2024 y en el 2025, que es el último año de administración de la presidenta Castro, reducirlo del 14 al 12%, para que el gobierno pueda decir, bueno, recibimos una situación económica muy mala, finanzas públicas desmembradas, pero hemos reducido los impuestos, hemos estimulado la economía, hemos beneficiado a los consumidores, tenemos un mejor control de las exoneraciones, hemos tomado otras medidas de política económica y vamos a entregar en una situación mucho mejor de lo que recibimos. Muy bien. Martín Barahona, economista, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, en torno a este tema, esta propuesta que ha hecho el COED para que del 15% o del 15% del impuesto sobre venta que pagamos actualmente, pues se reduzca al 12%. Si es viable, dice el economista Martín Barahona, compañero, retorno a cabina principal.